Eh, vale, Tendrás pues que avisar que estás grabando, lo digo por si la sí, gente pregunta luego. efectivamente, tengo que avisar. Yo creo que son las 12:30. Estamos ahora mismo 24 personas, pero supongo que se irán conectando algunos más. Podemos empezar, ¿no? Si os Como tú parece. digas. Cosas que quiero resaltar, que esta, digamos, conferencia va a ser grabada, que si hay alguna persona que no quiera que su... Bueno, le hemos preguntado al ponente y el ponente está de acuerdo en que grabemos la conferencia, luego la subiremos a nuestro canal de YouTube de la SEMA. Y por tanto, si hay alguna persona que no esté, que no quiera que, digamos, su imagen salga, que tenga la precaución de dejar siempre la cámara cerrada, ¿vale? Porque como ya digo, la conferencia se va a subir al canal de YouTube de la SEMA. Y bueno, si os parece, iniciamos la conferencia y a mí me gustaría presentar para la gente que no lo conozcáis a Pablo. Bueno, pues yo estoy contentísima de que Pablo Huerta sea uno de los ponentes de este ciclo de seminarios que organiza la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental. Pablo estudió biología en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, y luego hizo la tesis doctoral en el Departamento de Genética bajo la dirección de Andrea Aguilera. Él en la tesis trabajó con levadura y demostró que durante la transcripción pues, se podrían formar híbridos ADN-ARN que luego resultaban bastante perjudiciales para las células y que aumentaban la inestabilidad genómica. Él terminó su tesis y en 2004 se unió al laboratorio de Steve Jackson en el Gurdon Institute en la Universidad de Cambridge y allí siguió trabajando con levaduras, pero también en células humanas. Y allí descubrió el mecanismo que regula la elección entre mecanismos de reparación de corte de cadena en función del ciclo celular. Pablo estuvo bastantes años en esa estancia postdoctoral y luego en 2010 se volvió a Sevilla con un contrato Ramón y Cajal y se unió al Departamento de Genética y al CABIMED, donde ahora es profesor titular de genética. Desde su incorporación de nuevo a España, su laboratorio se ha centrado mayoritariamente en entender los mecanismos que regulan la recombinación homóloga y ha estado estudiando distintos aspectos básicos que luego pueden, digamos, ser trasladados a cómo entender cómo ocurre cómo esa regulación de esos aspectos básicos afectan al cáncer y a diferentes enfermedades raras. Eh, Pablo ha publicado artículos de muchísimo impacto en el ámbito de la reparación de ADN. Un momento que voy a dar entrada a varias personas. Vale. En el ámbito de la reparación de ADN, Molecular Cell, Nature, en fin, muchos artículos de un impacto muy, muy importante y bueno, ha sido capaz de obtener financiación competitiva, muy competitiva alguna. Por ejemplo, consiguió una starting grant en su incorporación aquí a España. Y bueno, actualmente es miembro de la EMBO Junior, Young Investigator, sí. Investigator desde 2015 bueno, ahora colabora con la agencia estatal. Él coordina una de las áreas, concretamente el área de biomedicina. Y bueno, es una persona muy, muy activa en el ámbito de la reparación de ADN y me encanta tenerlo hoy por aquí. Nos va a dar una conferencia, estoy segura, muy, muy interesante y yo me callo ya y le doy la palabra a Pablo. Adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias, Teresa, por la invitación y por la introducción. Aclarar una cosa, estoy en el área estoy en biomedicina en cáncer en la agencia, pero no soy el coordinador. Bueno, Simplemente para que quede constancia de eso, voy a darle a compartir. Vale. Y me decís si se ve bien. sí, sí, se Vale. ve perfectamente, Pablo. Muy bien, pues como decía, daros las gracias a la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental por invitarme. Yo encantado de contaros un poco lo que hacemos en el laboratorio
Mi idea hoy es contaros básicamente un proyecto que estamos intentando publicar y que de hecho, bueno, está en BioArchive, que ya os pondré el link para los que lo queráis ver con más detalle, en el que os voy a hablar cómo en nuestros estudios sobre la regulación, sobre cómo se mantiene el equilibrio entre los distintos mecanismos de reparación del ADN, se pueden utilizar en un momento que pueden tener aplicaciones en el tratamiento, en este caso, del cáncer. Y si me da tiempo, pues contaré una pequeña historia que está relacionada, pero ya depende de cómo vayamos de hora. Bueno, la idea es esa. Y primero, pues tengo que contar un poco de qué va lo que hacemos en el laboratorio. Y aquí creo que es un foro perfecto para contaros, o sea, no tengo que contaros que evidentemente el ADN, que es una molécula muy estable, pues desgraciadamente no es totalmente estable, sino que puede sufrir distintas mutaciones. Y esas mutaciones aparecen porque durante la vida de la célula, pues está sujeto el ADN al ataque por múltiples diferentes tipos de agentes externos e internos que generan una serie de lesiones en el ADN, ¿no? De todo tipo, pueden ser de una cadena, puede ser rotura de una cadena, alteraciones de las bases, de los nucleótidos, etcétera. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio básicamente es centrarnos en un tipo de lesión muy concreta, que son las roturas de doble cadena, que son las que me gustan a mí de siempre. ¿Y por qué? Pues razones puede haber muchas, pero para mí lo más relevante es lo que distingue a este tipo de lesión de otras lesiones. Y es que, a diferencia de las demás, en las que siempre, por la propia estructura de la doble hélice del ADN, tú puedes quitar un trocito de una de las cadenas y copiar la otra, en el caso de que haya una rotura de doble cadena en el ADN, pues esto no es así. Aquí no tienes de dónde copiar, en principio. Y eso hace que este tipo de lesiones sean especialmente difíciles de reparar. Y son, de hecho, uno de los grandes contribuyentes a la inestabilidad del genoma, la reparación errónea de este tipo de roturas. Tanto es así que no existe un único mecanismo de reparación que lidia con ella, sino que existen varios mecanismos de reparación. Y digo varios porque aunque normalmente hablemos de dos, realmente cuando una célula sufre una rotura en su ADN, como tenéis ahí representado, no sé si llegáis a ver el puntero, creo que no, pero cuando un ADN se rompe, pues realmente pueden pasar muchísimas cosas y durante la reparación. Y esta lesión se puede reparar de múltiples maneras. Y ese es un esquema de todas las cosas que pueden pasar. Cada una de esas cajas grises es una posible salida o final de lo que ocurre a esa molécula de ADN. ¿Eso qué quiere decir? Porque no es un proceso sencillo, un proceso bastante complejo, porque cada uno de estos mecanismos tienen cosas buenas y cosas malas, cosas que hacen que sean favorables en determinados momentos y no en otros momentos. Yo sé que esta diapositiva es muy compleja y no hace falta que nos centremos en ella porque realmente nosotros solemos hablar de dos alternativas que tenéis representadas ahí, dos grandes grupos de mecanismos de reparación. Lo que llamamos en inglés non-homologous joining, unión de extremos no homólogos, que tenéis ahí en el lado izquierdo, y lo que sería la recombinación homóloga. Si os vais a los libros de texto, pues veréis que la recombinación homóloga es un proceso fiel, porque utiliza una molécula homóloga para copiar la información, normalmente la cromatida hermana, y en muchos sitios veréis que la unión de extremos no homólogos pues, se considera un mecanismo propenso a la mutación, propenso a errores. Eso no es totalmente así, esa idea que es antigua está cambiando un poco. Ambos procesos pueden ser mutagénicos o no mutagénicos. Y por eso es muy importante que la célula decida en cada momento si va a utilizar un mecanismo u otro. Y básicamente en eso es lo que trabaja mi laboratorio, intentar entender los mecanismos que regulan la elección entre estos dos grandes tipos de reparación. La unión de extremos no homólogos, que simplemente consiste en unir y pegar dos trozos de ADN que están rotos, o la recombinación homóloga, que utiliza pues, esa molécula roja que tenéis ahí, una molécula homóloga para reparar. ¿Vale? Y todo esto, del trabajo de mucha gente, incluido el mío, sabemos ahora que casi todo ocurre a nivel de un paso concreto de la recombinación homóloga, que se llama resección del ADN, en inglés DNA end resection, que tenéis ahí resaltado en esa caja, que básicamente es un proceso en el que los dos extremos del corte de ADN son procesados. Y cuando digo procesados significa que son degradados, una de las cadenas en sentido 5', 3' es degradado y se generan colas de ADN de cadena sencilla que son inmediatamente recubiertos por este complejo proteico que se llama RPA, que va a protegerlo, porque el ADN de cadena sencilla es muy inestable. ¿Vale? Y sabemos que este es el paso esencial porque una vez que se forma este ADN de cadena sencilla, este ADN reseccionado, pues este corte de doble cadena está obligado a seguir por la ruta de reparación de la recombinación homóloga, porque este tipo de ADN de cadena sencilla de hecho bloquea la otra ruta. Entonces el punto de decisión, si se da la resección del ADN, la célula va a reparar ese corte por la recombinación homóloga y si no se da, pues entonces va a ir por la unión de extremos no homólogos.
¿vale? Y como digo, desde el año 2010 que yo me uní, mi laboratorio junto con otros, pues hemos estado contribuyendo en gran medida a intentar entender cuáles son los condicionantes que hacen que una célula en un momento dado, en un corte concreto, decida que se vaya a reparar por una vía o por otra. ¿Y esto por qué? Porque al final lo que se establece es un equilibrio de fuerzas. Aquí hay dos mecanismos de reparación que compiten por el mismo sustrato y que en principio los dos pueden ser válidos y cuando se decide la célula por uno de ellos, pues esto va a tener consecuencias. Y van a tener consecuencias de todo tipo. Imaginemos una célula y esa célula sufre una rotura en su ADN. La célula ahora decide, ¿cómo reparo esto? Pues realmente hay tres alternativas posibles. Puede sufrir una reparación que sea libre de errores, que sea totalmente fiel, lo que pone ahí Accurate Repair, y esto sería lo ideal, porque en este caso la célula vuelve a ser igual que era inicialmente. No ha habido mutación porque la célula ha reparado esa lesión en el ADN. Puede ocurrir también que sea incapaz de reparar esa rotura, por lo que sea, falle su reparación. Y eso, que en principio podría ser, parecer muy negativo, realmente en el caso de un organismo pluricelular, como en nuestro caso, pues no lo es. No lo es porque esa célula simplemente, si no repara ese ADN, se va a morir. O va a entrar en senescencia o se va a morir y va a dejar de tener relevancia en ese contexto de un organismo pluricelular. Evidentemente, en un organismo unicelular es diferente porque la célula se muere. Y lo que realmente es peligroso es cuando la reparación se da de manera errónea. Y cuando de manera errónea quiere decir que se utiliza el mecanismo que no debe utilizarse. ¿Por qué? Porque aquí es donde aparecen las mutaciones. Si se equivoca la célula reparando porque utiliza el mecanismo incorrecto, esa célula cambia su ADN, cambia su información genética. Si esto ocurre mucho, pues esa célula va a perder su identidad y van a empezar a pasar cosas que no son especialmente buenas, como por ejemplo la aparición de un tumor. ¿Vale? Y esto me lleva a, porque el trabajo que hacemos nosotros tiene que ver con el cáncer, pues tiene que ver con el cáncer porque durante este proceso de reparación, si es erróneo, se acumulan mutaciones. Y las mutaciones no son las causas de esta enfermedad o este conjunto de enfermedades que nosotros conocemos como cáncer. Todos sabéis, precisamente en esta sociedad, no tengo que explicarlo mucho, que es inevitable que durante el desarrollo de la vida, desde que se fertiliza el ovocito hasta que el organismo muere, pues se van acumulando mutaciones. Mutaciones por la acción de distintos agentes tóxicos, genotóxicos, internos y externos, que generan lesiones en el ADN que se intentan reparar, pero a veces no se reparan bien y se acumulan cambios en el ADN, mutaciones. Eso sería lo que se llama el proceso intrínseco de mutación. Y eso, pues, como digo, tiene consecuencias. Una de ellas puede ser el desarrollo de cáncer. Em, Esto se puede ver exacerbado si encima tenemos un estilo de vida o una exposición a determinados agentes, ¿no? Y que son todos los agentes cancerígenos que conocemos. Pero aún así, realmente la probabilidad de que una célula acabe siendo cancerosa es bastante baja, porque los mecanismos de reparación son muy eficientes. Y entonces la tasa de mutaciones no es tan alta como se cabría esperar. Entonces, aunque se acumulan mutaciones, estas mutaciones la mayor parte de las veces van a ser mutaciones que se llaman pasajeras en el campo de la oncología, que no van a tener consecuencias para el desarrollo de cáncer. Y es muy poco probable que se generen estas mutaciones que realmente causan cáncer. ¿Qué ocurre? Que en muchos procesos tumorales lo que ocurre es que aparece lo que se llama un fenotipo mutador. El fenotipo mutador es un fenotipo, es un cambio genético que lo que hace ahora es aumentar la tasa de mutación. ¿Y en qué consiste ese fenotipo mutador? Pues consiste precisamente en que se eliminan los mecanismos de regulación de la reparación o los propios mecanismos de reparación. Y eso hace que ahora, en vez de tener una tasa de mutación baja, tengamos una tasa de mutación más alta, acumulamos muchas más mutaciones, con lo cual la probabilidad de que se acabe desarrollando un tumor es mucho más alta. Y el ejemplo paradigmático en nuestro caso serían los cánceres de mama hereditarios. Los cánceres de mama hereditarios o familiares, como sabéis, en muchos casos están debidos a problemas a la herencia de mutaciones en proteínas que están en la ruta de reparación de recombinación homóloga, como sean BRCA1 o BRCA2 y proteínas relacionadas. Este aumento, además, puede ser todavía más exacerbado si tratamos este tumor con agentes genotóxicos en sí mismos, porque como puede ser la quimioterapia o la radioterapia, que aumentan además la tasa de mutación y eso hace que a veces pues, aparezcan fenómenos como la radioresistencia o tumores secundarios. Eso hace que, si nos vamos a la clasificación típica de lo que hace falta para que ocurra un proceso tumoral, pues dentro de lo que se llaman los hitos del cáncer o los hallmarks del cáncer, uno de ellos que es muy importante es el que tiene que aumentar la inestabilidad genómica y la tasa de mutación, ¿vale? Eso sería el aspecto negativo de lo que ocurre cuando nuestros mecanismos de reparación no están bien equilibrados y por tanto aumenta la tasa de mutación. Pero tiene un lado positivo, que es que
como he dicho, muchos tumores resulta que no reparan bien su ADN y por eso esas células se vuelven tumorales. Y eso nos abre una vía para tratar estos tumores, precisamente. Como no reparan bien su ADN, si ahora los tratamos de manera externa, como he dicho, con quimioterapia o con radioterapia que dañe el ADN, como no reparan bien su ADN, la probabilidad de matar a esa célula tumoral es mucho más alta. Y por eso utilizamos estos agentes que son más tóxicos en las células tumorales que en las células sanas, ¿vale? Y básicamente pues son dos grupos de agentes, los agentes físicos, como la radioterapia, y los agentes químicos, que sería la quimioterapia. Y como sabéis, hay muchos quimioterapéuticos que lo que hacen es precisamente dañar el ADN. Y que entonces el tumor se acabará muriendo, las células tumorales acabarán muriendo porque no son capaces de reparar ese ADN. Bueno, ¿qué hacemos entonces en el laboratorio? Pues como he dicho, nosotros estudiamos los condicionantes, los determinantes de la regulación de estos distintos mecanismos de reparación de corto y doble cadena, la unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga. También queremos ver cómo podemos, si podemos alterar nosotros, afectar ese equilibrio, si podemos desequilibrarlo de alguna manera y si esto lo podemos explotar de alguna manera en tratamiento, quimioterapia. Y eso me lleva a la primera historia, que es a la que voy a dedicar bastante tiempo, que es esta historia que yo llamo del anochecer al amanecer, que es el título de esta película, que no sé si habéis visto, de Robert Rodríguez, los que tengáis una idea la habéis visto, que en español se llama Abierto hasta el amanecer. Pero yo lo quiero juntar con estas observaciones que hemos visto, en lo que, al igual que ocurre en esta película, las cosas cambian, lo que nosotros hemos visto, que la reparación cambia radicalmente cuando llega el anochecer. Realmente llega el anochecer y todo cambia. Y si habéis visto esta película, sabéis que hay un cambio. Cuando llega el anochecer, la película parece que va de una cosa y acaba siendo de otra, ¿vale? Esta película que protagonizó en su momento George Clooney, yo tengo mi George Clooney particular, que es la persona que ha hecho este trabajo, que se llama Amador Romero Franco, lo tenéis, que es el doctorando que se ha encargado sobre todo de llevar este proyecto junto con otra gente del laboratorio, pero la parte más importante la ha llevado Amador. Y que se inicia de una manera un poco naif, si queréis, a base de una película, de una pregunta muy sencilla que nos hicimos en su momento, que era un poco una pregunta loca, por uno de estos días que decidimos, vamos a hacer una pregunta loca. ¿Te imaginas que la reparación cambia o el equilibrio entre los mecanismos de reparación cambia a lo largo del día y es diferente por la mañana o por la noche? Y eso que parece una pregunta un poco tonta y un poco así naif, pues resultó pues sí, que resulta que os voy a intentar convencer que la reparación o la regulación entre los mecanismos de reparación cambia a lo largo del día y es diferente por la mañana cuando uno lo compara con por la noche, ¿vale? Y para eso tengo que introducir otra cosa en la que nos estamos metiendo últimamente, pero no somos tan expertos, que es el ciclo circadiano. Vosotros sabéis que las células, cualquier célula que sea de un organismo fotosensible, de hecho, desde levaduras hasta nosotros, eh, tienen un reloj interno que les dice la hora del día, que se llama el reloj circadiano, y que controla lo que se llama el ciclo circadiano, que son una serie de mecanismos cíclicos que hacen que la célula esté preparada para hacer determinadas cosas en determinados momentos del día, ¿vale? Y eso, como digo, se debe a un reloj interno, un reloj circadiano interno, que le dice a la célula de manera autónoma qué hora del día es, ¿vale? Eso tiene mucha relación, de hecho, con el cáncer y se sabe hace mucho tiempo que alteraciones del reloj circadiano afectan al cáncer, alteraciones que pueden ser mutaciones en, en mecanismos del reloj interno, el reloj circadiano interno, o pueden ser incluso alteraciones conductuales. Se sabe desde hace mucho tiempo, por ejemplo, que la gente que trabaja por turno y que cambia el turno de noche, el turno de día, turno de tarde, tiene más propensión epidemiológicamente a tener cáncer. Y nadie sabe exactamente por qué, pero se sabe que es así. También se sabe que muchas proteínas del reloj circadiano están mutadas en tumores. Cuando uno va a los tumores, pues resulta que es algo que parece que está seleccionado, ¿vale? Em, bueno, perdón. El reloj circadiano tiene dos componentes, como os he dicho. Tiene el componente interno, que es es un reloj molecular, que es un oscilador periódico de 24 horas que está controlado básicamente por una actividad transcripcional de dos heterodímeros, el heterodímero Bimmel-1 clock y el heterodímero Cri-Per, que controlan de manera cíclica su propia expresión. Lo que ocurre aquí básicamente es que por la mañana pues empieza a transcribir muchos genes, pues, entre ellos el propio genes Cri y Per, que Cri viene de criptocromo y Per viene de period,
pues se empieza a acumular estas proteínas a lo largo del día, de tal manera que llegan a un máximo por la noche y como estas proteínas CRISPR son represores transcripcionales, lo que hacen es que reprimen la transcripción de muchos genes, incluidos los de su propio promotor, así que más o menos al anochecer, sobre las 7, 8 de la tarde, tenemos un máximo de CRISPR que ahora empieza a inhibir a BML1 clock, la proteína empieza a perderse a lo largo de la noche hasta que llegamos a la mañana siguiente, donde de nuevo tenemos muy poquito CRISPR y volvemos a empezar el ciclo aumentando la expresión de estos genes. Esto es el reloj interno, como digo, todas las células, este es el reloj de mamíferos, en otros organismos un poco diferente, pero todas las células tienen este reloj intrínseco que más o menos genera un oscilador periódico de 24 horas, ¿vale? Ese oscilador es aproximadamente 24 horas, pero no es exactamente 24 horas. Lo bueno es que ese reloj se puede poner en horas y se puede poner en horas mediante un sistema ya que ocupa el organismo completo, que básicamente es cuando el ojo recibe luz por la mañana, genera una señal que va a través del núcleo supraquiasmático del cerebro, que genera una señal sistémica que pone en hora a todas las células. Y esto es lo que hace que por ejemplo, cuando nos vamos a Estados Unidos, pues tengamos un jet lag, porque nuestras células tienen con su propio reloj interno, están desfasadas con respecto a lo que ocurre realmente, pero la presencia del sol hace que poco a poco pues, pongamos en hora a nuestro reloj interno, ¿vale? Bueno, pues como digo, esto empezó de una manera un poco naif, si queréis, y preguntándonos simplemente si miramos a distintas horas del día, si la reparación va a ser igual, ¿vale? Y esto en cultivo se puede hacer, nuestras células en cultivo solamente mantienen el reloj interno, y entonces están desincronizadas normalmente, pero tenemos un mecanismo artificial para hacerlo, es que hay un par de drogas que mimetizan esta señal sistémica, que generan normalmente el núcleo supraquiasmático. De tal manera que si tratamos un cultivo celular con alguna de estas drogas, hay unas cuantas diferentes, las ponemos todas en hora y todas nuestras células se piensan que están temprano por la mañana, son como las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana, ¿vale? Si quitamos ahora la droga, pues de manera sincrónica nuestras células van a empezar a oscilar y este reloj interno que se ha puesto en hora va a hacer que nuestras células vayan de manera sincrónica durante un par de ciclos normalmente, 2, 3 ciclos, ¿vale? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, por la presencia de estas proteínas circadianas del reloj circadiano, como son criptocromo 1 y 2, que son las dos versiones que tiene esta proteína en humano, en la que vemos que al principio hay poquito, luego sube y más o menos al anochecer tenemos un pico y luego vuelve a bajar durante la noche. Esto es lo que ocurre, ¿vale? Pues bien, las preguntas eran muy sencillas. Si ahora cogemos, hacemos esto de aquí y, por ejemplo, utilizamos dexametasona, que es una de estas drogas, ¿qué ocurre si ahora miramos la reparación a distintos puntos del día? ¿Vale? Y utilizamos para mirar la reparación, usamos muchos marcadores diferentes. Aquí os voy a hablar de uno, que es la presencia de focos de RPA. RPA es esta proteína que se va a unir al ADN de cadena sencilla, que es el primer paso de la recombinación homóloga, de tal manera que cuando esta proteína se acumula en focos, quiere decir que estamos activando la recombinación homóloga, ¿vale? Si miráis la línea roja, y tenemos aquí dos drogas diferentes, la dexametasona y la forcolina, si miráis la línea roja es simplemente un control con el vehículo en el que va esa droga. Y claro, si utilizamos el vehículo, como las células son asincrónicas, pues la reparación es exactamente igual, da igual cuando hagamos el experimento. Sin embargo, si la sincronizamos y le hacemos pensar que están temprano en el día y recogemos distintos puntos, a 0 horas, 6 horas, 12 horas, 18 horas, 24 horas, sería un ciclo completo, pues lo que vemos es que temprano por la mañana las células activan la recombinación homóloga bastante, el 60% de las células están activando la recombinación homóloga, y no lo he dicho, pero aquí activamos la reparación del ADN irradiando nuestras células, que es una manera de generar corte en todas las células. Pues al principio hay bastante, y sin embargo, a medida que va avanzando el día, esta activación de la recombinación homóloga va bajando de tal manera que llega a un mínimo al anochecer, y luego durante la noche vuelve a subir hasta el siguiente amanecer, en el que tenemos de nuevo el pico máximo. Y como digo, lo podemos mirar con dos drogas diferentes y sale exactamente lo mismo, ¿vale? Y no solamente eso quiere decir que al anochecer pues tenemos como una reducción de la recombinación homóloga. La recombinación homóloga no pasa tanto como debería al anochecer cuando lo comparamos con el amanecer, ¿vale? Y esto pues lo podemos ver con muchos marcadores. Cualquier marcador de recombinación homóloga que miremos va a tener el mismo patrón. Cualquier marcador del otro el proceso, que la unión de extremos no homólogos, tiene el patrón contrario, que no los voy a enseñar por falta de tiempo. Y además lo podemos ver en cualquier tipo de línea celular que hemos analizado, tanto humana como de ratón. O sea que es algo que parece que está conservado. Bueno, tanto es así que nosotros podemos hacer esto mismo, pero siguiendo en vez de un ciclo, dos ciclos,
que es lo que tenéis aquí a la izquierda, y como veis, pues lo mismo. Básicamente al principio hay recombinación, luego esta recombinación va bajando hasta el anochecer, que es mínimo, vuelve a subir durante el día, al día siguiente vuelve a bajar y luego vuelve a subir. O sea, tenemos estas repeticiones, estas oscilaciones sincrónicas circadianas que hacen que la reparación sea diferente en función de la hora del día y que básicamente, si lo veis, justo tiene el patrón contrario de la expresión de esta proteína que se llama CRI1, que es un reloj circadiano que se acumula durante la noche y el mínimo está al amanecer, ¿vale? O sea, que nos dice realmente que está siguiendo esta regulación circadiana. Y esto es importante porque, como os he dicho, el reloj circadiano interno está controlado por estos dos heterodímeros, el heterodímero clock BMA1 y luego el heterodímero CRI-PER. CRI viene en dos sabores, si queréis, en humano, CRI1 y CRI2. PER tiene tres versiones, PER1, PER2 y PER3 en humano. Y lo que hemos visto, de hecho, en el laboratorio, y aquí me vais a tener que creer un poco, es que de todas las proteínas circadianas, la única que es importante es esta proteína que se llama CRI1, criptocromo 1. ¿Vale? Que es la que realmente regula todo el proceso. O sea, que no es el reloj circadiano per se, sino que es la proteína CRI1 que tiene una oscilación circadiana la que controla esto. De tal manera que cuando hay mucho CRI1 al anochecer es cuando hay menos recombinación homóloga, un inhibidor de la recombinación homóloga. Y eso lo podemos ver de una manera muy sencilla porque nosotros podemos en células alterar la cantidad de CRI1 y lo que podemos ver es que si aumentamos la cantidad de CRI1, por ejemplo, sobreexpresándolo, que sería mimetizar lo que ocurre al anochecer, pues tenemos una bajada en la resección del ADN y por tanto en la recombinación homóloga. Y sin embargo, si aumentamos, si disminuimos la cantidad de CRI1 usando un siRNA, por ejemplo, pues tenemos un aumento de la recombinación homóloga. Tenemos más recombinación homóloga cuando hay poco CRI1, que sería el equivalente al amanecer. Tenemos poca recombinación homóloga cuando tenemos mucho CRI1, que sería el equivalente al anochecer. ¿Vale? Y lo mismo lo podemos mirar con muchos marcadores diferentes que no vienen al caso. Tanto es así que si ahora eliminamos CRI1, perdemos esta oscilación circadiana. Este es el mismo experimento de antes, en que hemos sincronizado nuestras células y las cogemos a distintos tiempos. Y lo normal es que a las 12 horas tengamos un mínimo de recombinación, de resección, y a las 0 y 24 horas tengamos un máximo. Si hemos eliminado CRI1, perdemos completamente esta oscilación. Esta oscilación desaparece porque depende exclusivamente de esta proteína circadiana y no depende de las otras, ni de BMR1, ni de clock, ni del PER, ni de CRI2. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, pues podemos jugar y hacer una serie de experimentos que no podemos hacer simplemente sincronizando. Y una de las cosas que podemos mirar, por ejemplo, es el propio proceso de la recombinación. Hasta ahora estábamos utilizando como aproximación los focos de RPA, que es una buena aproximación, pero eso no nos da, no es realmente una medida de la recombinación. Eso lo podemos hacer utilizando un sistema que se llama Chivato, que es este de aquí, de RGFP, muy conocido en el campo, en el que podemos romper el ADN utilizando una enzima que se llama ESKI1 y este sistema que está integrado en el genoma tiene varios trozos de la proteína GFP, de tal manera que cuando se da la recombinación homóloga se genera un GFP activo y las células florecen verdes. Pues bien, si hacemos eso, lo que vemos es que cuando hay poco CRI1, que es lo que ocurre normalmente al amanecer, pues aumenta efectivamente la recombinación homóloga y sin embargo si sobreexpresamos CRI1, que es lo que ocurre normalmente al anochecer, pues vemos que baja la recombinación homóloga. O sea que hay un control directo de la recombinación homóloga por parte de estas proteínas CRI1. ¿Y cómo funciona molecularmente? Pues en eso es lo que hemos estado trabajando los últimos años y hemos encontrado, creo, el mecanismo molecular completo. Para que lo entendáis, os tengo que presentar algunos, que hasta ahora he pasado por encima, algunos elementos importantes de este proceso de la resección del ADN, que es el que regula la recombinación homóloga. Y son, por un lado, esta proteína de aquí, que se llama CTIP. CTIP es una proteína que se sabe que es el mayor regulador de la recombinación homóloga, con el que yo estuve trabajando en el postdoc y he seguido trabajando desde entonces, ¿vale? Y es una proteína que recibe múltiples señales y activa la resección del ADN y por tanto la recombinación del ADN cuando hace falta, ¿vale? Es el gran regulador, el gran interruptor que activa esta recombinación homóloga. Y hace unos años, en un trabajo que de hecho que participó Maribel, que anda por ahí, nosotros encontramos que esta proteína está regulada por una proteína inhibidora que se llama CCAR2, ¿vale? Y lo que os voy a contar ahora es cómo pensamos que esta proteína CCAR2, que es un inhibidor de la resección, realmente actúa con CRI1. Cuando nosotros publicamos este trabajo con CCAR2 era un poco extraño, porque tener un inhibidor constitutivo era algo que nos llamaba mucho la atención y ahora hemos descubierto que no es un inhibidor constitutivo, es un inhibidor que lo que hace es transmitir esa señal circadiana a través de CRI1.
¿Y por qué sabemos todo esto? Y ahora os voy a contar los datos, ahora que os he dicho el modelo de cómo funciona, os voy a contar los datos. Pues por un lado porque sabemos que estas tres proteínas de hecho interaccionan juntas, ¿vale? Ya sabíamos que CCAR2 y CTIP interaccionaban de manera constitutiva y ahora vemos que también interaccionan con CRI1 por CoIP, ¿vale? De hecho, la interacción de estas proteínas dependen una de otras. Por ejemplo, si miramos CCAR2 y CRI1 que interaccionan de manera constitutiva, si quitamos CTIP, pues esa interacción es menor. O sea que parece que forman un complejo trimérico. Estas proteínas, ya lo vimos en su momento, están constitutivamente todo el tiempo actuando, ¿vale? Genéticamente sabemos que todo depende, la acción de CRI1 depende de CCAR2 y de CTIP porque podemos hacer el estudio, podemos hacer lo que nos gusta a los genéticos, hacer dobles depleciones o dobles mutantes, ¿no? Aquí lo que vemos, por ejemplo, que si, como he dicho, si sobreexpresamos CRI1, bajamos la recombinación homóloga, pero solamente si CCAR2 está presente. Si CCAR2 no está presente, pues este papel inhibitorio de CRI1 desaparece. Y yo creo que el experimento más bonito es este de aquí, en el que vemos que efectivamente, si quitamos CCAR2, que está aquí, perdemos esta, igual que pasaba con CRI1, perdemos esta oscilación eh, circadiana de la recombinación homóloga, de la resección, y tenemos el máximo, porque CCAR2 es un inhibidor, y sin embargo, si quitamos CTIP, también perdemos esta oscilación, pero ahora tenemos el mínimo que podemos tener, porque CTIP es una proteína que de manera positiva induce la resección. O sea que estas tres proteínas parece que están juntas y son las que controlan todo el proceso. Además sabemos más cosas, sabemos no solo que CRI1 participa en este proceso, sino que directamente se acumula en los sitios donde el ADN se rompe. Y esto lo podemos hacer con un sistema que tenemos en el laboratorio, que se llama de microirradiación láser, en la que podemos tener las células bajo el microscopio y ahora utilizar un láser para generar una ruta, un camino, una línea, que lo que hace de alta potencia del láser, que lo que hace es que genera cientos de roturas y eso hace que se forme pues, una línea en la que se acumulan todas las proteínas que tienen que ver con la reparación del ADN. Aquí tenéis, por ejemplo, aquí vais a ver ahora lo que ocurre con el propio CRI1, esta proteína circadiana, que hemos descubierto esta función independiente del ciclo circadiano, y tenéis como control una proteína que es una proteína que señaliza el daño y que va al daño de una manera muy clara. Y si yo le doy aquí, pues veréis claramente que se forma una línea en donde se ha roto el ADN, que es exactamente, y en esa línea pues se acumula esta proteína CRI1, ¿vale? Bueno, tenemos esta proteína CRI1, tenemos CCAR2 y tenemos CTIP. ¿Cómo funciona esto? Pues pasar lo que conocíamos de CCAR2. CCAR2 es una proteína curiosa porque está con CTIP, van juntos al daño, pero luego cuando hay recombinación homóloga se elimina y se forma esta línea, no sé si la veis, una línea negra que se llama una anti-stripe, una anti-raya, si queréis, en la que se va. Y es justo en ese sitio donde se ha ido CCAR2 donde tiene lugar la recombinación homóloga. ¿Vale? Pues si nosotros quitamos CRI1, lo que vemos es que aumenta la probabilidad de que se dé esta eliminación de CCAR2 de los sitios de daño y por tanto posibilitando que se dé la resección y la recombinación. Y de hecho podemos medir incluso la cantidad como de negativas esta línea y vemos que en ausencia de CRI1 pues se pierde la señal en esa región. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, como he dicho, que sabíamos de antes, que CCAR2 y CRI1, pues parece que están inhibiendo a CTIP. Y CTIP es la proteína que, como os he dicho, es el regulador maestro de la resección, que también va al daño, también se puede ver. Y lo que vemos es que en ausencia de CRI1, que es lo mismo que ocurre en ausencia de CCAR2, lo que ocurre es que CTIP no solamente va al daño, sino que está más tiempo y de manera más brillante. Y esto lo podemos cuantificar. Podemos ver que cuando estas proteínas CCAR2 o CRI1 no están presentes, pues se acumula mucho más la proteína CTIP y eso hace que haya más resección y como hay más resección hay más recombinación homóloga. Y vemos justo lo contrario, aunque no lo voy a enseñar, si hacemos lo contrario, si sobreexpresamos CRI1, pues resulta que al final CTIP tiene problemas para ser reclutado al daño. ¿Vale? ¿Esto qué consecuencias tienen? Pues os he dicho que CRI1 y CCAR2 son inhibidores de la recombinación homóloga y empecé diciendo que la recombinación homóloga se considera que es un mecanismo libre de errores. Y por tanto, si aumentamos un mecanismo libre de errores, uno podría esperar que de hecho reparará aún mejor. Y es lo que ocurre. Si quitamos CRI1, CCAR2 o ambos, lo que vemos es que si radiamos nuestras células, estas células sobreviven más porque están reparando mejor. Simplemente están reparando de una forma más fiel. No solo eso, no solamente podemos ver que sobreviven mejor, sino que sobreviven mejor porque tienen menos problemas de inestabilidad genómica. Aquí os enseño primero
los micronúcleos, que es una forma indirecta de mirar la estabilidad del genoma, que cuando uno irradia las células, pues tiene una cierta formación de micronúcleos porque hay una cierta inactividad genómica, y eso se reduce cuando quitamos CRI1 o CECAR2 o los dos, que en este caso pues CECAR2 y CRI1 son epistáticos uno sobre otro porque están en la misma ruta. Entonces tenemos menos estabilidad genómica y de hecho tenemos menos roturas en el ADN sin reparar, y esto lo podemos mirar con un cometa, un ensayo de cometa que mira directamente las roturas del ADN, y vemos que cuando faltan CRI1 o CECAR2, pues resulta que reparamos mejor, tenemos menos roturas que se mantienen en el tiempo porque estamos reparando más y mejor, ¿vale? Con lo cual, el modelo pues sería ese: CECAR2 y CRI1 de alguna manera inhiben a la recombinación homóloga. Esto es muy peligroso porque te estaría diciendo que en principio, cuando CRI1 está presente, no habría nada de recombinación homóloga. Nosotros pensamos, pues tiene que haber un mecanismo que nos permita, incluso durante al anochecer, que hay más CRI1, que haya cierta recombinación homóloga si hace falta. Eh, ¿Y esto cómo se puede dar? Pues encontramos este artículo en el que veíamos que esta proteína, criptocromo 1, CRI1, está regulada por una proteína que se llama DNAPK. DNAPK es una proteína que tiene que ver con la señalización del daño en el ADN, es una quinasa, ¿vale? Junto con ATM y ATR son las tres quinasas que controlan la reparación de los cortes de doble cadena. Y resulta pues que CRI1 está fosforilado en tres sitios concretos por esta proteína DNAPK. Y no ver con lo que estamos observando? La respuesta es que sí. De hecho, cuando uno inhibe DNAPK, como aquí tiene el inhibidor DNAPK en esta parte de aquí, lo que uno ve normalmente es que, perdón, me voy a decirlo de otra manera. Cuando uno sobreexpresa CRI1, como os he dicho, baja la recombinación homóloga, tenemos menos, pero solamente cuando DNAPK está activo. Si inhibimos DNAPK, pues esto no está activo, lo cual nos está diciendo que estas fosforilaciones son necesarias para que se dé esta inhibición. Por otro lado, si mutamos los tres sitios que se fosforilan por DNAPK y lo convertimos a alanina, son tres serinas, y ahora no se puede fosforilar, pues ya no tiene esta capacidad inhibitoria de la resección del ADN. Y sin embargo, si ahora hacemos otra mutagénesis diferente y en vez de mutarlos a alanina, esta serina la mutamos a un residuo ácido que mimetiza una fosforilación, pues vemos que no solamente es capaz de nuevo de inhibir la resección, sino que es capaz de hacerlo incluso cuando DNAPK está inhibido. Cuando está diciendo que todo este efecto de DNAPK es a través de estas tres fosforilaciones, ¿vale? ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente funciona porque la fosforilación de DNAPK de CRI1 altera su capacidad de ser retenido en los sitios de corte. Tanto el silvestre como el mutante que no se fosforila, como el mutante que se fosforila, se reclutan muy bien al daño. Esto es una cinética de fosforilación de reclutamiento al daño muy rápida, pero si uno hace una cinética más larga y espera más tiempo, lo que ve es que mientras que el silvestre, que es la línea roja, y el mutante que mimetiza fue una fosforilación constitutiva, perdón, eh, se, mm, se mantienen durante mucho tiempo allí en el sitio de daño. Cuando no se puede fosforilar CRI1, pues resulta que se pierde rápidamente, se recluta, pero luego se va. Y esto nos lleva al modelo que tenemos. Este es un modelo que es un poco complejo, pero os voy a explicar un poco lo que tenemos. Si uno se imagina lo que está ocurriendo al amanecer, en el amanecer no hay CRI1 o hay muy poquito CRI1, pues CECAR2 y CTIP, como ya sabíamos de antes, están juntos, ¿vale? CECAR2 y CTIP sabemos que se reclutan juntos al daño, pero CECAR2 es incapaz de quedarse allí, se va, forma estas estructuras en las que se elimina CECAR2, y ahora CTIP pues va a ser capaz de llevar a cabo su función, que es activar la resección, la formación de este ADN de cadena sencilla, que ahora va a ser utilizado en la recombinación homóloga. Y esto es lo que se da al amanecer. Al anochecer, por el contrario, lo que ocurre es que hay un tercer factor que está presente, que es CRI1, que es donde está el pico máximo de CRI1. Estas tres proteínas forman un complejo, las tres se reclutan al daño, allí es fosforilado por DNAPK, CRI1, y eso hace que ahora CRI1 mantenga a CECAR2 más tiempo en el ADN, y eso bloquea la progresión de CTIP y hace que CTIP no pueda llevar a cabo su papel, y por tanto no se da la resección o se da menos, y no se da la recombinación homóloga. En cualquier otro momento del día, en mitad del día o en mitad de la noche, pues habrá una mezcla, habrá algo de CRI1 pero no mucho, y habrá algunas roturas que se podrán reseccionar muy bien y otras que no se podrán reseccionar. Tendremos niveles intermedios de resección. Eso es lo que nosotros pensamos.
Todo esto está muy bien, molecularmente es muy bonito, pero podemos aplicarlo al cáncer, que como he dicho, está íntimamente relacionado con el reloj circadiano. Pues os voy a mostrar que creemos que sí, que esto tiene su importancia. Lo primero que uno podría pensar es que en ausencia de CRI1, como la recombinación se da de manera más eficiente, por tanto tenemos mejor reparación, pues va a haber menos mutaciones. Y si hay menos mutaciones, uno esperaría que cuando hay altos niveles de CRI1, los tumores avancen de manera más lenta, porque hay menos mutagénesis. Y de hecho eso es lo que ocurre cuando comparamos, estos son datos del TCGA, cuando comparamos tumores que tienen un alto nivel de CRI1 con tumores que tienen bajo nivel de CRI1, lo que vemos es que los que tienen bajo nivel de CRI1, como preparan peor, pues avanzan mucho más rápido porque acumulan mutaciones de una manera mucho más rápida. ¿Y qué tipo de mutaciones son? Pues esto lo podemos analizar porque ahora, gracias al trabajo de mucha gente, sabemos que la pérdida de determinados mecanismos de reparación genera lo que se llaman firmas mutacionales específicas. ¿Vale? Y hay una muy específica que es de ausencia de recombinación homóloga. Y de hecho lo que vemos es que cuando hay em, altos niveles de CRI1, lo que ocurre es que tenemos como hay muchos niveles de CRI1, tenemos poca recombinación homóloga y lo que se aparece son mutaciones que son compatibles con una falta de recombinación homóloga. La firma mutacional de la falta de recombinación homóloga, que el paradigma pues, sería la ausencia de BRCA1 o BRCA2. ¿Pero qué ocurre con el tumor una vez que lo tenemos? Pues, como os he dicho, una de las cosas buenas que tiene la falta de reparaciones que ahora nos permiten tratar al tumor con determinados agentes, por ejemplo, con radioterapia. Y estos son datos de TCGA, de tumores de mama en este caso, que están tratados con radioterapia. Cuando hay altos niveles de CRI1, lo que uno esperaría es que como tenemos altos niveles de CRI1, pues las células van a reparar peor porque no van a hacer recombinación homóloga. Y al reparar peor, estas células tumorales van a avanzar menos y como van a avanzar menos, los pacientes deben tener mejor prognosis. ¿Vale? Y es precisamente lo que se ve. Hay un año y medio aproximadamente de diferencia entre una curva y otra, de tal manera que lo que podemos ver es que altos niveles de CRI1 en las células tumorales hacen que la radioterapia sea más eficiente. Es más eficiente simplemente porque está reparando peor. Que altos niveles, sé que es un poco confuso, pero altos niveles de CRI1 hacen peor reparación, hacen menos recomendación homóloga. ¿Vale? Y esto mismo lo podemos incluso observar en modelos de ratones, en modelos de xenógrafos de ratones, lo que podemos ver que en ausencia bajos niveles de CRI1 hace que avancen más rápido los tumores, como veíamos antes, y que ahora tengan peor prognosis. También, aunque eso no se ve quizás tan claro ahí. Todo esto está muy bien, pero los niveles de CRI1 es algo que es intrínseco del tumor, en principio. Y digo en principio porque de manera natural, ya os he dicho que CRI1 oscila. De tal manera que hay mucho CRI1 por la noche y hay poco CRI1 por la tarde. Entonces nos preguntamos, bueno, pues si esto es así, estos datos que os acabo de mostrar podrían tener una segunda vertiente si estamos dándole la radioterapia en momentos diferentes del día. Es decir, por la mañana temprano, que hay poco CRI1 y las células van a reparar mejor, la radioterapia debería ser menos eficiente y por la noche debería ser más eficiente. Simplemente porque como hay más CRI1, las células reparan peor. Y de hecho, eso es algo que podemos ver. Y estos son datos, estos no son datos de TCGA, estos son datos del Hospital Universitario Virgen Macarena, del servicio de radioterapia, en el que vemos que cuando cogemos todos los tumores que se han irradiado en los últimos 4 años en el Hospital Macarena, vemos que existe una diferencia entre irradiar por la mañana o irradiar por la noche, tarde-noche. ¿Vale? De tal manera que por la mañana los tumores tienen peor prognosis porque los tumores irradiados por la mañana tienen peor prognosis simplemente porque están reparando mejor. O eso es lo que nosotros suponemos. Esto que se ve cuando cogemos todos los tumores que se han irradiado, que son de muchos tipos, pues para poderlo ligar con lo que os he contado de la presencia, ¿no?, de esta proteína CRI1, pues tendríamos que hacer un estudio un poquito más sencillo, más complejo. Y lo que sí sabemos es que muchos tumores tienen tendencia a perder proteínas del ciclo circadiano, como puede ser PER o CRI. ¿Vale? Entonces hay tumores que tienen tendencia a perder el CRI, como puede ser, por ejemplo, el caso de los tumores de pulmón, y hay otros, pues, por ejemplo, como el de próstata, que mantienen esta proteína CRI1. Entonces nos preguntamos, bueno, si nuestro modelo es verdad,
las tumores que mantienen a CRI1 deberían observar esta diferencia entre irradiar por la mañana o por la tarde, mientras que aquellos que no tienen a CRI1, pues no debería haber diferencia entre irradiar por la mañana y por la tarde, porque CRI1 es el que realmente está haciendo toda la labor. Y más o menos lo que nosotros vemos, si nos vemos, por ejemplo, a tumores de pulmón, que pierden a CRI1, por tanto, les daría igual que irradiáramos por la mañana o por la noche, y de hecho les da igual que irradiemos por la mañana o por la noche, y eso se puede ver en otro tipo de tumores, mientras que otros tumores, como el de próstata, que mantienen a CRI1, pues sí que existe una diferencia entre irradiar por la mañana o por la noche. Es conveniente irradiar estos tumores, parece, por la noche. Estos son ensayos muy crudos porque obviamente lo ideal sería mirar cada uno de los tumores de cada uno de los pacientes si mantienen o no CRI1, ¿no? Ir a grandes números. Y esto, bueno, pues se puede ver en otro tipo de tumores que, que quizás me voy a saltar porque no es importante. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta para futuro? De qué podemos em, proponer para el tratamiento del cáncer? Pues nosotros proponemos que si tenemos una población de pacientes tumorales, lo suyo sería estratificarlos, eh, agruparlos en función de que mantengan la regulación de CRI1, CRI1 todavía esté allí, o hayan perdido CRI1. Y hacer dos grupos. ¿Vale? Los que han perdido a CRI1 y los que mantienen CRI1. De tal manera que aquellos que mantengan a CRI1, que son los que están ahí en azul, deberían beneficiarse de una irradiación por la noche, porque la presencia de CRI1 hace que estos tumores, las células tumorales, se reparen peor por la noche y eso va a hacer que sean más sensibles a la reparación. ¿Vale? Esa es nuestra propuesta y es algo que queremos probar en el futuro. ¿Qué ocurre con los otros tumores? Pues a los otros tumores realmente les da igual que los irradies por la mañana o por la noche, porque como no tienen CRI1, no tienen diferencia, van a reparar igual de bien o igual de mal en cualquier momento del día. Eso es verdad, pero si uno mira, uno de los grandes problemas de la radioterapia y también de algunas quimioterapias no son solo el efecto que hace en el tumor, sino el efecto que hacen en las células adyacentes. Y las células adyacentes de estos tumores que han perdido a CRI1 van a seguir manteniendo CRI1, es lo normal. Entonces nosotros proponemos que lo suyo, de hecho, sería irradiar a estos tumores por la mañana, porque al tumor les da igual, pero las células de alrededor del tumor van a ser más resistentes por la mañana y por lo tanto la ventana terapéutica, la cantidad de radiación que le podemos dar es un poquito más alta. ¿Vale? Como digo, esto es algo que queremos probar em, en el futuro. Bueno, sería la primera parte, la parte grande que os quería contar y si me permitís en unos minutillos que tengo, os voy a contar otra historia que todavía estamos desarrollando, que es un poco, que está relacionada, pero no tiene que ver, que tiene que ver con qué pasa cuando de manera artificial desequilibramos los mecanismos de reparación de roturas de doble cadena, que es el trabajo de la parte final de la tesis de Rosa Camarillo Daza, que es una ex doctoranda mía, que ahora está en el Imperial College en Londres desde septiembre del año pasado, que es un trabajo bueno, que ya desarrolló al final de su tesis doctoral. Y que tiene que ver con buscar productos químicos que ahora alteren la reparación el equilibrio en la reparación del ADN. ¿Vale? Esa es la idea. Y la pregunta que nos hacíamos aquí, si desequilibramos ahora la reparación del ADN, ¿esto va a tener alguna consecuencia en el tratamiento de los tumores? ¿Podemos mejorarlo haciendo que reparen mejor o peor las células tumorales? Un poco lo que os he contado antes con la hora del día, pero de una manera artificial, de manera química. Y lo que hizo Rosa en su momento pues fue un screening utilizando distintas librerías de productos químicos que están aprobados para su uso en farmacia, ¿vale? Haciendo un screening por microscopía de alto rendimiento, ¿vale? Mirando pues la formación de focos de RPA, que como digo es una aproximación que nos permite tener una indicación de si las células están preparando de una manera o de otra. Utilizando estas librerías de una manera automática, pues buscamos candidatos que o bien aumentaran la recombinación homóloga, que son los que tenéis aquí con la elipse verde, o que redujeran la recombinación homóloga. Tenemos de ambos tipos. ¿Vale? Y eso, pues Rosa selecciona una serie de candidatos, los validamos y algunos de ellos pues aumentan realmente la recombinación homóloga, otros los bajan. Tenemos una lista ahora de muchos candidatos diferentes. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que muchos de ellos tenían que ver con una familia de proteínas que son las topoisomerasas. Topoisomerasas son proteínas que afectan al ADN porque afectan a la topología del ADN y son esenciales en todos los procesos que tienen que ver con el ADN. ¿Vale? Bueno, esto podría estar relacionado con el hecho de que muchos de estos compuestos dañan el ADN en sí mismo y podría ser algo
artificial, pero nos llamó la atención este de aquí, que se llama mervarona, que es uno de aquí, es un inhibidor catalítico de la topoisomerasa 2, que de hecho lo que hace es que inactiva la topoisomerasa 2, pero no genera daño en el ADN. Y este claramente era uno de los que más claramente, cuando lo utilizábamos, pues bloqueábamos, no mucho, pero sí que bloqueábamos un poco la resección del ADN y por tanto la recombinación homóloga. Bueno, pues esto lo confirmamos ya con estudios más claros con una célula concreta, no con un screening. Validamos que cuando tratamos células con mervarona, que es este inhibidor catalítico, y además de una manera dependiente de dosis, aunque aquí no lo tenéis, pues podemos reducir la resección ligeramente, ¿vale? Y no solamente bajamos la cantidad de recombinación, sino que, bueno, con otra serie de parámetros pues, que nos interesan tampoco a vosotros, pues podemos ver que este proceso estaba afectado. Como he dicho, la mervarona es un inhibidor catalítico de la topoisomerasa 2. Si esto es así, pues uno esperaría que fuéramos capaces de mimetizar lo mismo si eliminamos la topoisomerasa 2, porque lo que estamos eliminando es la actividad de la topoisomerasa 2, y de hecho esto es lo que ocurre. La topoisomerasa 2 viene en humano en dos variantes, la topo 2 alfa, que tiene más que ver con replicación, y la topo 2 beta, que tiene que ver que no tiene tanto que ver con replicación, y efectivamente nos vemos que en nuestro caso al menos este efecto se debe a la topo 2 beta, no a la topo 2 alfa, sino a la topo 2 beta, y lo podemos hacer con un siRNA o con un knockout de topo 2 beta, en lo que podemos ver que efectivamente mimetizamos lo mismo que hemos visto con las mervaronas, es decir, inhibir la topoisomerasa 2 beta o eliminar la topoisomerasa 2 beta, pues hace que las células reparen peor su ADN o recombinen menos, ¿vale? Y esto, pues realmente que no, es algo que no entendíamos, cómo que tiene que ver la topoisomerasa 2 beta con este proceso. Hasta que nos encontramos con que es que la topoisomerasa 2 beta está relacionada con una proteína que es otro viejo amigo nuestro, que es la proteína BRCA1. BRCA1 la menciona varias veces, seguro que todos la conocéis, es una proteína que tiene que ver, es esencial para la recombinación homóloga. De hecho, su papel, uno de los papeles esenciales es el control de la resección a través de CTIP, que es otra de las proteínas que mencioné antes. Y es muy famosa porque es una proteína que cuando está mutada aproximadamente en el 15% de los tumores de mama familiares, ¿vale? Y es una proteína que en su ausencia, pues resulta que eso, que se desarrolla todo lo que os he contado, hay más, como no hay recombinación homóloga, hay más mutaciones, como hay más mutaciones, pues resulta que se desarrollan estos tumores de manera hereditaria cuando se hereda una mutación en vía alélica normalmente de BRCA1, ¿vale? Miramos si todo esto tenía algún tipo de relación, entonces hicimos pues, de nuevo el experimento que hacen los genéticos, que es combinar cosas, y combinamos la depleción de BRCA1, que tiene muy poco efecto en resección, con el tratamiento con mervarona, que tiene también poco efecto en resección, y lo que vemos que hay un efecto sinergístico, que se llama, cuando eliminamos tanto a la topoisomerasa 2, o la inhibimos, y eliminamos a BRCA1, de repente tenemos un efecto enorme, la recombinación está muy comprometida, ¿vale? O sea que esto es algo que es bastante interesante porque tenemos un efecto que podría indicar que en principio, en ausencia de BRCA1, pues este tratamiento con mervarona podía ser interesante. El tratamiento ahora que se utiliza cuando un paciente tiene una mutación en BRCA1 o BRCA2, que también es una proteína de recombinación, es un tratamiento muy específico. Un tratamiento que de hecho diseñó mi jefe de postdoc, que es Steve Jackson, en una pequeña empresa se llamaba Kudos, que luego compró AstraZeneca, que seguramente habéis escuchado hablar de ella, que son los inhibidores de PAR. Los inhibidores de PAR se desarrollaron específicamente para matar células que son deficientes en recombinación homóloga, como las células carentes de BRCA1, ¿vale? Y el mecanismo que se supone cuando uno no tiene BRCA1 o BRCA2 es que el inhibidor de PARP hace que PARP se quede. PARP es una enzima que tiene que ver con reparación de cortes de cadena sencilla, pues PARP se queda ahí bloqueado en ese corte de cadena sencilla. Cuando llega la replicación no es capaz de pasar, se colapsa, se genera una rotura de doble cadena. Esa rotura de doble cadena tiene que ser reparada por la recombinación homóloga obligatoriamente. Pero si la recombinación homóloga está comprometida porque no hay BRCA1 o BRCA2, pues la célula es incapaz de reparar esto y entonces la célula se muere. Esa es la idea detrás de los inhibidores de PAR. El problema de los inhibidores de PAR, que funcionan súper bien en clínica, como en principio, es que se genera mucha resistencia. Se genera mucha resistencia porque la célula tiene muy distintos mecanismos que pueden hacer ahora que se reactive la recombinación homóloga de alguna manera, haciendo que, aunque estemos tratando con par y eso genera un problema en replicación, luego la recombinación homóloga se recupere, incluso en ausencia de BRCA1 o BRCA2, y ahora la célula es capaz de lidiar con esta lesión y es capaz de sobrevivir, ¿vale?
Y esto, por ejemplo, se ve muy bien. Estos son datos nuestros reales. Esto es una célula, si tú coges una célula perdón, que tiene silvestre para BRCA1, prácticamente no tiene sensibilidad a un inhibidor de par como es olaparib. Si una célula, estos son células BRCA1 que están complementadas bien con el silvestre BRCA1 o con un vector vacío, con una célula que es BRCA1 menos, porque tiene un vector vacío, es muy sensible al inhibidor de par y sin embargo, pues si uno coge algunas mutaciones que suelen ocurrir en BRCA1, el propio BRCA1, como esta mutación en el exón 11, hace que ahora las células se vuelvan otra vez resistentes a par. ¿Vale? Este es un BRCA1 que es un hipomorfo. No es totalmente funcional, pero bueno, más o menos hace que ahora no tengamos ese problema. Y esto es un problema real en clínica. Este problema de resistencia es real y hay que lidiar con ello. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿qué ocurre ahora si combinamos un tratamiento con un inhibidor de topoisomerasa 2 con distintas variantes de células tumorales con distintas variantes de BRCA1? ¿Vale? Y os enseño primero, bueno, lo que os voy a enseñar ahora son valores relativos. Evidentemente, una célula que no tiene BRCA1 es mucho más sensible a una célula silvestre y mucho más sensible que una célula mutante en el exón 11, pero para poder comparar, pues os he hecho este tipo de representación en lo que vamos a ver es el efecto de la mervarona aumentando la sensibilidad que tenga, ¿vale? Entonces, una célula que es BRCA1 menos, que esté expresando un LAZ, por decir, un vector vacío, pues muy sensible en principio a altas dosis de olaparib, que son las líneas rosas aquí, por eso ahí prácticamente no cambia, y a dosis intermedias pues tiene una cierta sensibilidad y ahí podemos ver que la mervarona, bueno, pues le da una cierta, aumenta algo la sensibilidad, con bajos niveles de mervarona aumentamos algo de sensibilidad, pero realmente no aumentamos más o menos en función de la dosis de olaparib, simplemente que a dosis intermedias, que la célula es algo sensible, algo resistente, pues podemos aumentar un poco esa sensibilidad, que es muy diferente a lo que ocurre en una célula que exprese un BRCA1 silvestre. Una célula que exprese un BRCA1 silvestre, da igual la dosis de olaparib que le demos, es verdad que la mervarona a dosis ya más alta le genera un cierto efecto, pero solamente a dosis alta. A dosis baja, pues no se aumenta la sensibilidad de una célula silvestre de BRCA1 a olaparib si lo combinamos con mervarona. Y lo que es realmente interesante es lo que ocurre cuando tenemos un mutante resistente de BRCA1, como el exón 11, es lo que vemos es que la mervarona tiene más o menos efecto en función de la dosis de olaparib. De tal manera que a dosis bajas de olaparib prácticamente no tiene efecto, tiene el mismo efecto que tendría en un silvestre. A dosis más altas de olaparib empezamos a ver que tiene un efecto, es decir, un efecto sinergístico. Somos capaces de ahora de resensibilizar a la célula que se ha vuelto resistente a olaparib añadiéndole mervarona. Todo esto en cultivos celulares. ¿Qué ocurre en modelos un poco más próximos a la clínica? Y con esto ya termino. Pues desgraciadamente esto que funciona tan bonito en líneas celulares no funciona tan bonito en sistemas tumorales reales y hemos hecho ensayos con xenografts derivados de pacientes, PDX. Esto es un xenograft derivado de un paciente que tiene una mutación en el exón 11 y por tanto es resistente o parcialmente resistente a la parib y como veis en la línea verde significa que cuando tratamos esta célula con olaparib, pues no matamos mucho, ¿vale? Si no lo tratamos, que es la línea negra, pues el tumor avanza mucho más rápido, pero aquí lo normal, una célula, un tumor que no tuviera BRCA1, el tumor de hecho sería cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño y tendría un efecto muy fuerte hasta que aparezca la resistencia a los pocos días, ¿vale? Si lo combinamos con mervarona, que vemos que sí que hay un pequeño aumento de la sensibilidad, pero tampoco es para tirar cohetes. O sea, para ser realista. Y además hay un problema, que es que la mervarona, que yo no lo he dicho, la mervarona se utilizó en su momento en ensayos clínicos y se dejó de utilizar porque la mervarona genera problemas en los pacientes. Entonces, bueno, aunque es verdad que hay un cierto beneficio en los ratones, los pobrecitos están malísimos porque tienen problemas hepáticos. Entonces, esto no va a ser una solución en este momento, pero sí que pensamos que quizás mejorar estos inhibidores de la topoisomerasa 2 nos podrían aumentar esta ventana terapéutica y además hacer que tengan menos efectos secundarios y es hacia donde queremos ir en el futuro, buscar nuevos inhibidores de topoisomerasa 2 que tengan mayor efecto y que sean menos tóxicos. Con esto termino, simplemente agradecerle sobre todo a la gente que ha hecho el trabajo. Yo aquí estoy llevándome el mérito de las cosas que hace la gente en mi laboratorio,
¿vale? Como he dicho, la primera parte la hizo sobre todo Amador Romero Franco, pero le ha ayudado distinta gente en el laboratorio y quiero aquí destacar a Michael, a Sonia que está en el laboratorio y a Cintia, que es una estudiante de doctorado mía antigua, que fue la que realmente inició el proyecto, aunque el proyecto luego pues, se tuvo que ir y no lo continuó ella. Y de la segunda parte, pues hablar sobre todo de Rosa Camarillo y también Sonia está implicada, que son las personas que lo han llevado. Hablar también de los colaboradores, Héctor Miras y Amadeo Walsh, que son del servicio de radioterapia del hospital, que nos han dado los datos. Paula Aguilera en el laboratorio de Andrés López Contreras en Cabimer, que ha hecho los experimentos de ratones. Y Silvia Jimeno, que nos ayuda con un experimento que nos he contado de ChipSec. Y de la última parte, también agradecer a Andrea y a Violeta del Valdebrón, que son los que nos han hecho los ensayos de PBX que os he mostrado al final. Simplemente deciros que la primera parte está ahora mismo en revisión y hay un preprint que podéis ver, ahí tenéis si queréis escanearlo. Yo os recomiendo que esperéis quizá una semana porque justo hoy voy a mandar la nueva versión y el paper, entonces cambiará probablemente la semana que viene y tendrá bueno, muchos más datos si queréis verlo completo. Y por supuesto, agradecer a la gente que me da dinero, ¿no? O nos da dinero para hacer estas cosas. El ministerio, por supuesto, que me acabo de dar cuenta que tengo que cambiar el logo porque lo cambiaron hace una semana, que ya no es ciencia e innovación porque es universidades también. Y la Junta de Andalucía, ambos han colaborado en este proyecto. En las acciones Marie Curie, porque Michael tuvo una Marie Curie, la Fundación de la Asociación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, que también paga parte del personal, la Universidad de Sevilla y la Conexión Cáncer del CSIC, que todos han aportado su granito de arena para que hagamos estos trabajos. Y con esto termino, espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Impresionante lo que nos has mostrado aquí. Si te parece, deja de compartir y así te podemos ver un poco mejor. Ahora, Perfecto. yo me gustaría abrir un turno de preguntas por si hay alguna persona que quiere intervenir. Si os parece, vais levantando la mano y conforme vayáis levantando la mano os voy dando paso. En primer lugar, quiere intervenir Maribel Martínez. Adelante, Maribel. Te tienes que Sí, desmutear. ay, ya. ¿Me escucháis? Sí. Sí, te escuchamos. Nada, Pablo, muchísimas gracias por la charla, dos historias muy interesantes, sobre todo la historia de CRI1, que sí te la había visto en un congreso anteriormente, me parece muy bonita, y además que también está relacionado con Secardo, entonces cierra un poquito la parte esa, o sea que especialmente me gusta. Y estaba yo pensando, cuando escuchaba esta historia, igual que CRI1, tiene diferentes niveles de expresión a lo largo de por la mañana y por la noche. ¿Habéis probado si CTIP, Cartoon, qué ocurre durante ese ciclo circadiano? Sí, a ver, nosotros hemos mirado, pues, obviamente, C-CAR2 y CDIP y no cambian, ¿vale? Ujú. Sí te tengo que decir que hay un artículo publicado, que es verdad que algunos datos pues, no concuerdan con los nuestros, pero bueno, que en cáncer de próstata em, resistente a andrógenos, que ellos miran, porque ellos ven un efecto de CRI1 en reparación también, y ahí sí que ven que hay otras proteínas circadianas que cambian, o sea, otras proteínas de reparación que cambian su oscilación, tienen una oscilación circadiana, ¿vale? Pero por ejemplo, ellos ven ATM y ATR, nosotros hemos mirado ATM y ATR no lo vemos. Entonces no sé si en su caso es algo específico de ese sistema de tumores de próstata resistente a andrógeno, que es muy particular. Lo que no hemos hecho un estudio, digamos, no sesgado, pero sí que nosotros por lo menos los componentes principales no parece que tengan esta oscilación circadiana, que era nuestra hipótesis inicial, tengo que decirlo. Y porque ahora estamos hablando de células sin ningún tipo de daño, sin irradiar, el daño que pueda tener endógeno cuando están creciendo y nada más. Entonces Sí, tienen niveles parecidos. sí. Te iba a preguntar de otra cosa. Creo que había dicho un tipo de cáncer particular que tenía CRI1 mutado, una proporción, no Pulmón. sé si has dicho, Mm. el de, De pulmón. de En pulmón. pulmón es muy típico, no todos, pero es típico. Muchos cánceres de pulmón pierden criuna. Me preguntaba si habéis tenido posibilidad de ver o por la base de datos, cuáles son si hay diferencias en los niveles de expresión, otra vez, de CTP y CCAR2 o cualquier otra proteína de reparación implicada en reparación de cadena doble, que Mm. exprese más o menos, que varíe en este cáncer con respecto a células no tumorales. Pues no lo hemos hecho. La verdad que sería interesante verlo porque puede estar intentando compensar de alguna manera, Eso.
o haciendo algo. Sí, es verdad que no lo hemos hecho porque no lo hemos hecho, básicamente porque no se nos ha ocurrido. Pero me parece buena idea, Maribel. Y se me ocurrió ahora, por lo mismo está intentando compensar la falta de CRI1, que tiene mucha Mm. importancia en eso de alguna manera. Y tenía otra, ay, que no me la tengo. Ah, sí. Esto que muchas veces me lo he preguntado, pero nunca he ido a mirarlo, ni STIP se encuentra mutado en cáncer. Sí, a ver, ahí de hecho nosotros publicamos, antes de que tú estuvieras en el laboratorio, publicamos un artículo en que se veía en cáncer de mama, Ah, es verdad, que me es el acuerdo, sí. típico de Exacto. se pierde, y de hecho la pérdida de CTIP, iba a decir CRI1, de CTIP afecta a la prognosis, y eso luego ha sido validado por otra serie de gente, ¿vale? Pero sí que se pierde. Y CCAR2 también se pierde en tumores, que no lo he dicho, pero también se pierde en tumores. Y de hecho, si miras CCAR2, la progresión tumoral es exactamente igual a la de CRI1. ¿Vale? Es más rápida la progresión tumoral, sin embargo, cuando lo tratas con radioterapia, haces que en ausencia de CCAR2, como se repara mejor, pues la radioterapia funcione mejor y la prognosis sea más buena para los pacientes. Exactamente igual, de hecho es más exagerado. En el caso de CRI1 es 1 año y medio lo que aumenta la supervivencia, y en el caso de CCAR2 casi 2 años y medio. Vale. Pues muy interesante, Pablo. Muchas gracias. Mucha suerte con la publicación. Espero haber publicado la A ver historia ya si, pronto. a ver si es verdad, gracias. Venga, gracias, Mesita. Hasta luego. Muchas gracias, Maribel. Adelante, María. Bueno, Pablo, yo en primer lugar te quería felicitar por la charla porque me ha gustado muchísimo. Me parece alucinante eso de que, bueno, que se pueda reparar en distintos momentos del día de manera diferente, me pareció alucinante. La pregunta que tengo es, si, si cuando no funciona CRI1, lo que ocurre, o cuando no funciona, no. En la diapositiva que pusiste de a mediodía o a media tarde, que los niveles son Intermedio. intermedios de CRI1 y entonces está funcionando la reparación, pero no a lo mejor del todo, y en algunas roturas la resección ocurre en un sitio, pero no en el otro. Eso no es también, vamos a decir así, bueno para el tratamiento, porque no solo no funcionaría la recombinación homóloga, tampoco funcionaría el non-homólogous enjoining. Bueno, habría una situación intermedia, ¿no? Sí, puede ser. Pasa que, claro, en esos momentos probablemente lo que ocurrirá es que entrarán otros mecanismos regulatorios de manera más importante. Entonces ahí habría que, claro, yo os he hablado del ciclo circadiano, pero Sí, pero vamos a ver, si cuando hay niveles intermedios de CRI1 se inhibe y hace que, bueno, que no funcione la resección porque actúa sobre el CTIP y no funciona la resección por igual en los dos extremos de cada rotura, pero funcionan uno sí, el problema es que esa rotura tampoco se va a poder reparar por non homólogos enjoining porque no va a tener extremos que se puedan ligar. claro, no, a ver, sí, ya lo entiendo. La historia es que cuando tú irradias, por ejemplo, con un tratamiento de radioterapia, tú no tienes un corte, tienes decenas, centenares Ya, de por cortes. supuesto, por supuesto. Entonces yo no creo, bueno, que no lo sé porque esto es pura especulación, no creo que, porque normalmente ambos extremos del corte se van a comportar igual. Entonces habrá cortes en los que ambos Ah, extremos se vale, reseccionarán y habrá cortes que ninguno de los dos extremos. Yo pongo un vale, vale, extremo y vale. otro porque es más sencillo que poner dos cortes, pero no, lo normal es que una vez que, porque el sistema es simétrico, una vez que, yo no lo he dicho, pero una vez que empieza en el corte a reseccionar, resecciona en ambas direcciones. Vale, vale, Entonces, el que resecciona se resecciona y el que no se resecciona no se resecciona. vale. Entonces, claro, habrá algunos cortes que en vez de como se reseccionará un poquito menos, pues habrá menos recombinación homóloga, habrá un poquito más de non-homologous enjoining y tendrá una situación intermedia. Yo ahí creo, sinceramente, lo que creo es que ahí entrarán otros mecanismos de manera más contundente, porque sabemos que hay muchos mecanismos de regulación a nivel, bueno, del ciclo celular, a nivel del tipo de rotura que es, en la posición dentro del genoma, no todo se repara igual. Entonces, a lo mejor esos mecanismos ahí son más importantes y bueno, pues habrá una cosa intermedia. Vale. El problema con los tratamientos, que es una cosa que no os he dicho, que cuando nosotros miramos los datos, nosotros los datos los tenemos divididos en dos partes, mañana y tarde, básicamente. ¿Vale? Porque si uno lo hace en fragmentos más pequeños, se siguen viendo las mismas cosas, pero no exactamente igual. Y esto tiene que ver con dos problemas principales a la hora de hacer un análisis muy detallado en humano corto.
Uno, que existen lo que se llaman los cronotipos, no todo el mundo tiene el ciclo circadiano igual. Ah. O sea, hay gente que tiene el ciclo circadiano más adelantado y gente que lo tiene más atrasado. Y eso hace que a lo mejor si uno coge una persona de 8 a 10 de la mañana se está comportando como otra de 10 a 12, ¿vale? Que es lo que se llaman las alondras y los búhos se llaman en el campo de ciclo circadiano. Y el otro, que es un problema que hasta que no te pones no cae, es que nosotros a la hora de definir las horas, nosotros usamos la hora en la que se irradió el paciente. Pero eso con respecto al ciclo real solar varía a lo largo del año. Claro, por supuesto. Porque no es lo mismo las 8 de la mañana en verano que las 8 de la mañana en invierno, porque no es lo mismo con respecto al sol y porque además tenemos un cambio de horario forzado que vamos a tener a finales de este mes, que hace que nosotros en España, la mayor parte de España, esté mal 1 hora solarmente o 2 horas en función del momento del año, ¿vale? Entonces, ahí ya me enrollo porque ya esta cosa me gusta. Ahí hay una cosa que queremos hacer, que es conseguir datos de países nórdicos. Que no es tan sencillo, pero me gustaría. ¿Por qué? Porque estos Tiene cambios mucho más en el reloj limitado. circadiano externo son mucho más exagerados en verano y en invierno. Claro, claro. ¿Vale? Y ahí podríamos empezar a tener ahí podríamos empezar a ver cosas curiosas, ¿vale? Porque el ciclo circadiano no es igual, evidentemente. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Muy bien, muchas gracias, María. No hay ninguna mano levantada adicional, pero yo tengo un par de preguntillas, Pablo. Y es que la regulación de CRI1 y de CAR2 ¿tienen algún componente epigenético o es simplemente a nivel transcripcional esa regulación? Esa es una buena pregunta. A ver, de C-CAR2 no se conoce ningún componente epigenético. Existen, vamos a ver, depende de expresión. Es verdad que C-CAR2 está influenciado por algunos long non-coding RNA, ¿vale? Pero es su función, no es pero hay algunos long non-coding RNA y si consideramos los long non-coding RNA como dentro de la epigenética, pues serían interesantes. Pero sí, y ahora nosotros tenemos datos también que indican que puede estar regulado por algunos microRNA. Eso es lo que sabemos. El resto es que no se ha mirado, porque tampoco se sabe mucho sobre este cargo. De CRI1, el componente fuerte es transcripcional, puramente transcripcional, porque existe esta regulación BMR1 clock. Seguramente habrá algún tipo de efecto epigenético. Yo nunca había descartado un efecto epigenético y tal, pero ahí es transcripcional. Aquí se podría jugar con la sobreexpresión de esos dos genes para supersensibilizar a gente que, por ejemplo, se va a someter a una radioterapia, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en principio sería más fácil irradiar por la mañana o por la noche. Sí, claro, porque ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes de manera natural, siempre que mantengas el gen y se exprese el gen. Claro que esa es la clave. Pero sí, esa sería un poco también la idea. Sí, me parece muy interesante eso que cuentas del cambio horario, o sea que no es tan inocuo, nos afectamos, pero nos afectamos en muchos sentidos, vaya, o sea que no es baladí ese cambio horario. Y luego ya una cuestión filosófica, ¿qué sentido tiene que haya esa regulación? O sea, la reparación debería de ser, o sea, reparación siempre, pero ¿qué sentido tiene eso de que haya que repares peor por la noche? A mí me llama la atención decir, es que yo tengo un mecanismo que hace que repare peor por la noche. No es que tenga un mecanismo que hace que repare mejor por la mañana, es que repare peor. Pues le hemos dado muchas vueltas porque la verdad es puro filosofía y tal. Y bueno, hay un componente evolutivo muy interesante que podemos discutir en otro momento porque no voy a entrar. Los resultados que nosotros tenemos nos hacen pensar que tiene que ver con el metabolismo, que es algo que probablemente nuestra sociedad consideráis mucho, que es que el metabolismo es una fuente de mutagénesis muy grande. Porque le dimos la vuelta a que fuese la luz ultravioleta, pero no tiene sentido porque nosotros, salvo la piel, el resto del cuerpo no le llega la luz ultravioleta y tal. Y para mí hay una cosa que es clave. Yo no lo he mencionado de pasada, pero no he profundizado, que es que este mecanismo está perfectamente conservado en ratones, ¿vale? En MEFs, en células de ratón embrionaria, fibroblasto embrionario de ratón. Pero claro, los ratones son animales nocturnos, ¿vale? Y de hecho, en ratones, el pico de CRI1 se da por la mañana y la bajada de CRI1 se da por la noche. Porque ellos lo que tienen es un cambio de 12 horas en el ciclo circadiano que hace que en vez de estar activos durante el día, estén activos durante la noche.
¿Eso qué quiere decir? Que en humanos nosotros tenemos el máximo de reparación cuando nos vamos a activar por la mañana y cuando nos vamos a desactivar metabólicamente por la noche es cuando reducimos, ¿vale? Y el ratón es al revés. O sea, no tiene que ver con la luz, parece, sino que tiene más que ver con el metabolismo. Entonces pensamos que eso, que es una preparación al metabolismo. ¿Y por qué va a querer reparar peor? Pues probablemente porque, es algo que no he dicho, la recombinación homóloga es un mecanismo que es muy caro energéticamente. Es muy complejo y es muy caro energéticamente. Mientras que la unión de extremos no homólogos, que de hecho se encarga de la mayoría de la reparación, el 80% de la reparación, da igual en qué momento del día o en cualquier tipo, lo hace la unión de extremos no homólogos porque es muy eficiente y es muy barato, pues es muy barato, sobre todo porque tienes que coger 2 trozos de ADN y pegarlos y ya está. ¿Vale? Y además, bueno, es verdad que en la mayor parte de nuestro genoma, el que tú pegues 2 trozos de ADN, aunque tenga alguna mutación, no te va a suponer ningún cambio porque no vas a estar en regiones codificantes. Entonces, nosotros lo que pensamos es que como es un mecanismo muy caro energéticamente, lo estamos limitando en aquellos momentos donde realmente es importante. Que como digo, es el inicio del día, que es la preparación al ciclo activo, metabólico activo, que es cuando va a haber más ROS, que es cuando va a haber más todo tipo de daño asociado al metabolismo. Y de hecho, otra de las cosas que estamos trabajando ahora, porque de hecho eso va el último proyecto que me dieron del Plan Nacional, es que CCAR2 es una proteína que se sabe que es un sensor metabólico. ¿Vale? Entonces, al final, todo cuadra con que CCAR2, tenemos una proteína circadiana, que es CRI1, una proteína metabólica, que es CCAR2, y ambos están controlando la reparación de tal manera que sea cuando es más apropiada, en función del metabolismo y del ciclo circadiano. Pero como digo, esto es pura especulación. A lo mejor dentro de 2 años te digo que es otra cosa. Es pura especulación, pero me parece súper interesante porque fíjate que ahora está muy, muy de moda esto de las dietas hipocalóricas y reducir significativamente la ingesta de calorías. Hay bastantes estudios que dicen prolonga la vida y tal. No sé si por ahí tendría en algún momento algún sentido también mirar por ahí estas proteínas que hacen. Y bueno, pues yo no tengo más preguntas. No sé si hay alguien. Blanca quiere hacer una pregunta. Adelante, Blanca. Sí, gracias. Bueno, primero agradecerte la charla porque me ha parecido súper interesante. Mi línea de investigación no tiene nada que ver con esto, pero bueno, me ha fascinado. Al hilo de esto último que comentabas de los niveles de actividad, toda nuestra actividad un poco está regulada por la hormona melatonina. ¿Habéis probado a ver, pues a lo mejor los niveles de melatonina es más difícil regularlos a medida que nos vamos acercando a la vejez, a medida que nos hacemos mayores? ¿Existe también una relación entre esta regulación de la reparación y la edad? A ver, existen varias cosas. Existe, por ejemplo, una relación entre la melatonina y la desregulación de la melatonina con la aparición del cáncer. O sea que eso se sabe. Y con respecto a la edad, que yo sepa ahora mismo de cabeza, hay un estudio que en cáncer de mama, con muestras de cáncer de mama de pacientes, se ve que en la edad, mientras mayor es la paciente, peor repara su ADN. ¿Vale? O sea que sí que, si esto está debido al de regulación del ciclo circadiano, de regulación de la melatonina o cualquier otra cosa que esté pasando, no te lo puedo decir. Pero sí es verdad que la recombinación homóloga en concreto parece que va disminuyendo su eficacia a lo largo de la edad. Pero digo, ahí que yo sé ahora mismo hay un estudio con muestras de pacientes y es un poco indirecto, pero sí, va por ahí. Las razones no, pero es algo. Y porque además, de nuevo, el ciclo circadiano se regula muy bien cuando eres joven, cuando eres mayor se deja de regular bien y por eso la gente que es muy mayor se despierta en mitad de la noche, duerme menos, duerme durante el día, etc. O sea que al final todo este tipo de cosas probablemente contribuyan un poquito a afectar y todo se junte y al final haga que eso que lo que tiene sentido, que es que aumenten la tasa de mutación y la incidencia de cáncer en gente mayor. Y otra curiosidad, que a lo mejor digo una tontería enorme, pero bueno, has hablado en la segunda parte de tu charla de los inhibidores de PARP y que de uno de los grandes problemas que tienen es la generación de resistencias. Hilándolo un poco con la primera parte de tu charla, ¿podría tener algo que ver los ritmos circadianos en este desarrollo de resistencias o no tiene nada que ver? Podría. No, lo que sí te puedo decir es que CCAR2 directamente regula PARP. Por ejemplo. Entonces, todo podría estar relacionado. Que CCAR2 también es una proteína muy interesante porque regula muchas cosas. Y podría ir por ahí, pero es verdad que sí, que podría ser. Lo que no sé si alguien tiene datos
a ver, es algo que a nosotros nos interesa mucho. Yo os he enseñado todos los datos de pacientes con irradiación, que la irradiación tú sabes cuándo la das y sabes cuándo ocurre. ¿Vale? Cuando tú tratas con un fármaco, como por ejemplo los inhibidores de PARP, que nosotros tenemos evidencia de que la presencia no de CRI1 afecta la sensibilidad a PARP, eso sí te lo puedo decir, pero en pacientes es muy difícil de saber cuando tú das el inhibidor de PARP, cuándo va a actuar PARP. Tienes que tener un estudio muy fino de la farmacodinámica del fármaco para saber que si yo se la estoy dando a las 10 de la mañana, el fármaco va a hacer su labor a las 12, a las 3 de la tarde, nunca lo sabes. Entonces ahí es muy difícil. Ya digo, en células sí que eso lo podemos ver. Nosotros vemos que, la falta de CRI1 afecta, hace que sea más resistente a inhibidores de PARP, a etopósitos, a todo lo que tú quieras que dañe el ADN. Eso sí lo podemos ver. Pero en sistemas complejos, como puede ser en humanos, pues ya es más complicado. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena de buena Muchas nueva. gracias. Bueno, pues no hay más manos levantadas. Entiendo que no hay nadie más que quiera intervenir. Yo, Pablo, te quiero dar las gracias de nuevo porque, bueno, ha sido un seminario súper interesante que ha abierto bastante debate y bueno, nada, con esto nos despedimos. Son ya las 2 menos 10. Creo que ha sido una buena sentada la que hemos hecho, así que muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y por supuesto a Pablo. Muchas Gracias a gracias. todos. Pablo. Adiós. Adiós. Adiós.